Copla presenta participación de jóvenes y mujeres en el sector agroexportador peruano. El sector agroexportador peruano ha experimentado un crecimiento muy importante durante la última década, aprovechando un contexto de precios internacionales favorables, obras de infraestructura importantes y una legislación específica de promoción. Como resultado, valles enteros se dedicaron a productos agrícolas no tradicionales como el espárrago, la uva, la palta, el mango, la páprica y muchos otros. El dinamismo agroexportador peruano se ha manifestado en la generación de un importante número de nuevos puestos de trabajo, así como de empleo registrado, lo cual era casi inexistente en la actividad agrícola. Para el año 2008, la agroexportación daba empleo a unos 250.000 trabajadores. Sin embargo, esta cifra solo representa el 7% del empleo total en el sector agrícola. Esto evidencia que la mayor parte del agro peruano no se ha beneficiado con este proceso de crecimiento. Una estimación general realizada por Copla Perú revela que del total de trabajadores en el sector agroexportador, aproximadamente un 45% son jóvenes, quienes son usualmente demandados para actividades de baja calificación y enfrentan condiciones de trabajo más duras que los adultos. Si comparamos este 45% de participación juvenil en la agroexportación con el 30% que encontramos en la agricultura en general o el 28% presente a nivel nacional, notamos la importancia de la agroexportación como fuente de empleo para los jóvenes. Las mujeres también tienen una participación muy importante en el sector agroexportador, lo cual ha aumentado el empleo femenino en las regiones que han liderado el crecimiento de dicho sector. Existe una fuerte superposición entre empleo femenino agroexportador y pobreza, por lo cual dichos puestos de trabajo han contribuido a mejorar la calidad de vida de las familias. Sin embargo, las mujeres que trabajan en el sector agroexportador como operarias suelen enfrentar condiciones duras de trabajo, tanto por los ingresos percibidos como por las condiciones físicas en las que realizan su labor y que pueden acarrear consecuencias serias en su salud en el corto y mediano plazo. Las buenas prácticas de responsabilidad social desarrolladas por algunas empresas agroexportadoras han resultado muy importantes para mejorar la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, aunque es preciso hacer más esfuerzos desde el Estado y el sector privado para contribuir a consolidar el desarrollo del sector agroexportador en el Perú. Recomendaciones de política vinculadas a los jóvenes. Las propuestas de política deben ser concebidas en el marco de un esquema de trayectoria laboral exitosa para los jóvenes. Es importante tener presente que las primeras experiencias laborales del joven usualmente influyen decisivamente en su trayectoria profesional. Por lo tanto, es necesario que las experiencias en el sector agroexportador potencien la trayectoria laboral de este segmento de la sociedad. Para esto, se proponen las siguientes estrategias. Introducir mecanismos que permitan a los jóvenes hacer carrera en el sector agroexportador, accediendo de este modo a alternativas de progreso personal y laboral. Impulsar el mecanismo del contrato de aprendizaje que existe para el sector industrial y expandirlo al terreno agroindustrial. Promover la formación por parte de las propias empresas agroexportadoras. Facilitar una salida emprendedora luego de la experiencia asalariada en las empresas de agroexportación. Recomendaciones de política vinculadas a la dimensión del género. La calidad del empleo puede mejorarse a través de las siguientes estrategias. Estimular mejoras en los contratos laborales. Suavizar la reducción de ingresos en periodos de temporada baja. Brindar acceso a servicios de salud. Reducir el periodo de acceso a la seguridad social. Proveer servicios públicos de vivienda y educación a los trabajadores y sus familias. Estas actividades y políticas deben ser asumidas por los gobiernos regionales y las empresas de agroexportación bajo esquemas coordinados de responsabilidad social empresarial. Por otra parte, se recomienda
atender los problemas sociales que han aparecido en las zonas donde se desarrolla la actividad agroexportadora. La migración de mano de obra desde la sierra ha generado una dinámica poblacional distinta, ya que los migrantes estacionales suelen volverse permanentes. La provisión y planeamiento de servicios de seguridad pública y de infraestructura social son claves para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, trabajadoras y sus familias. Las políticas a este nivel son responsabilidad fundamental de los gobiernos locales, regionales y nacionales.